Estudiar la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre. Acá la tengo el café en la mano. Ok. Lapsus, siempre pasan cosas como estas. Aquí estamos listos, hermanos. Vamos a tocar este tema acerca de las mentiras que suelen estar sondeando nuestros oídos, o a veces nos pueden producir temores, en este caso a la hora de compartir nuestra fe, compartir el evangelio, con otras personas que tengan puntos de vista discordantes, ¿no? Y entonces tienen sus pretextos, y podemos presentarles el evangelio y saltan con estos pretextos y no sabemos qué responderles. Entonces creemos darles la razón al decir que no es tan urgente recibir a Cristo, cuando en realidad, si alguien no recibe a Cristo, lamentablemente está condenado al infierno. Y si muere en sus pecados, ya no tendrá vuelta atrás. Así que en realidad sí hay una urgencia, solo que no es nuestra decisión. Es una decisión personal y ahí está nuestro límite, ¿no? Mi límite está en que si no quiere, yo no puedo hacer nada. Eso es todo. Eso es yo solo soy un exponente, ¿no? Claro, el Señor nos ha pedido que vayamos en su nombre y así lo hacemos y con el corazón puesto en el Señor y con el amor que nos da y muchas cosas que nos acompañan porque su Santo Espíritu nos guía, pero la decisión siempre va a estar en la persona de se le está dando o desecharlo, lamentablemente. O desecharlo, lamentablemente, claro, correcto. Entonces, pues hay barreras comunes para que las personas no quieran recibir a Cristo, sean verdaderas o sean malas, pero cuando alguien quiere presentar el evangelio, nosotros usamos mucho esta forma que es el de la buena persona, porque nos parece bastante útil, ¿no, Danilo? El punto de partida siempre, porque yo también lo recuerdo, Marco, es los momentos, bueno, yo sí creo en Dios, claro, y yo no estoy haciendo nada malo. Yo, a pesar de que puedo tener alguna duda o algo, pero hago las cosas bien, trato a la gente bien, desde donde estoy trato de ayudarlos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, soy una buena persona. Claro, la perspectiva de la mayoría de nosotros es que no somos tan malos comparados con, pues, aquellos que son homicidas, violadores, asesinos, ladrones de bancos, hay gente que le roba a los ancianos. No, pues, esos sí son unos desalmados, esos sí se merecen el infierno, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie haga nada? Pero nosotros no somos tan malos, somos ellos sí necesitan ir a una iglesia, ellos sí. Ya, ok, sí. Ellos sí, pero yo no, porque yo no soy tan malo. Y ahí está el punto, justo es que yo me considero mejor que otros y por eso es que no debería ser condenado. Cuando ese pensamiento es un error. Porque humanamente hablando, sí puede haber categorías, pues, ¿no? O sea, humanamente hablando, hay gente más mala que otra, o sea, efectivamente. O sea, si yo pongo la regla, entonces pues, yo estoy en una de esas líneas. Pero a los ojos de Dios cambia todo, pues, porque, o sea, yo puedo ser más bueno que otro, pero soy más malo que otro, porque siempre hay uno más bueno que yo. Bueno, sí, definitivamente. Siempre hay uno más bueno que yo. Entonces, ¿cuál es la línea en la que uno ya dejó de ser tan malo como para entrar al cielo y tan bueno como para no entrar? O sea, es que a los ojos de Dios, todos somos pecadores. Y ya no importa el tamaño del pecado, porque ante Él solo basta que hayas pensado mal para que ya no seas digno. Y ahí está el punto. Pues, Marco, tenemos que remontarnos a ese tiempo donde Moisés llevaba al pueblo de Dios por el desierto, ¿no? Y el pueblo de Dios decía, bueno, queremos escuchar a Dios, ¿no? Porque total, estamos también aquí y vemos todas las cosas, entonces prácticamente dicen, queremos escuchar a Dios. Ah, ¿quieren escucharme? Muy bien. Y así fue que pasa una serie de procesos que la Biblia nos dice, de purificación física, digamos, para llegar a ese glorioso día en el que se presenta todo el pueblo de Israel delante de la montaña. En el Sinaí. Y cuando Dios empieza a hablar,
Fue tal el estruendo, el terremoto, la tempestad sobre la montaña, que la gente empezó a decirle, por favor, Moisés, con mucho temor lo dijeron, pídele que deje de hablar, por no decir que se calle, no lo toleraban, no lo soportaban, el pavor era terrible. Pero ¿qué cosa es lo que da Dios entonces a este pueblo? Le da algo que conocemos muy bien y que se llaman los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos son las condiciones indispensables para que el ser humano pueda acceder al cielo. Ah, qué bueno, nos dio la manera, ¿no? Entonces, a ver, la gente ya tiene el manual para poder ingresar al cielo. El tema es, ¿cuánto podemos nosotros cumplir alguno de esos mandamientos? Más aún sabiendo que ya hemos nacido con el pecado encima. Entonces, Marco, yo te haría una pregunta. Bueno, ya lo dijiste antes en realidad, ¿no? Ya sé cuál es tu respuesta, pero digamos que en un caso hipotético, tú, Marquito, ¿piensas que eres una buena persona? Sí. Ya está. ¿Qué te parece si confrontamos con las leyes de Dios que deben ser cumplidas para que como buena persona puedas entrar al cielo? Esas mismas leyes que me acabas de decir que Dios le dio a la nación de Israel en el monte Sinaí antes de que entraran a su presencia, ¿no? Son las mismas leyes. Ya, sí. Los 10 mandamientos. O sea, ese es el canon que Dios me pide para que yo entre al cielo. Si yo soy bueno, debería calificar. Y te voy a hacer nada más 3 preguntas de los 10 mandamientos. Échame los 3. Ya, acuérdate que se tienen que cumplir los 10 mandamientos. Ya, ok. Listo, vamos. Correcto. ¿Alguna vez has mentido, Marco? ¿Cómo dicen por ahí? Claro, sí. ¿Qué mentiroso es. Sí, he mentido. Sí has mentido. Bueno, qué bien. Estás diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad que he mentido. Sí he mentido. ¿Y cómo se llaman las personas que mienten, Marquito? Mentirosos, pues, claro. Mentiroso. Marquito, ¿alguna vez, disculpa la voz, alguna vez has robado algo aunque sea muy pequeño en alguna vez Cuando era chiquito y cuando era grande también. También. Sí. ¿Y cómo llamas a la persona que roba? Un ladrón, pues. Un ladrón, sí. ¿Verdad? Bueno, ya estamos viendo 2 de los mandamientos que dice Dios que deben ser cumplidos. Okay. Vamos a decirlo sencillo. No mentirás, que es no levantarás falso testimonio. Sí. No mentirás y no robarás. No robarás. Marquito. Así es. Un tercero que te puedo preguntar. 2 de 3. Por ejemplo, cuando estabas chiquillo, jovencito, dependía de tus padres. ¿Y alguna vez desobedeciste a tus padres? Sí, también, lamentablemente. Correcto. Un mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, ¿no? Es el quinto mandamiento. Así es. Entonces, 3 mandamientos de 10. Ah. A los 3, yo le daría la misma respuesta que tú le has dado, Marco. He mentido, he robado y he deshonrado a mis padres. ¿Tú también? Si seguimos para adelante, vamos a ver que todos los demás mandamientos también han pasado por esta vejación de nuestra parte. No los hemos cumplido, Marco. Por tanto, el Señor nos dice que a través de su palabra, lo leemos en Santiago, que puedes cumplir los 9 mandamientos, pero si uno de los 10 en ellos infringes, estás condenado como si los hubieras incumplido todos. Porque Dios es pureza, porque Dios es luz, porque Dios es verdad, no hay doblez en Él. Él es santo, bueno, pero es justo. Por tanto, estamos fritos pescaditos, Marquito. Estamos fritos. Como dice acá Mechita, ¿no? Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare todos los mandamientos, pero ofendiere en un punto, o sea, en uno, yo he fallado en 3, ¿no? De 10. Se hace culpable de todo. O sea, Danilo y yo somos culpables de todo. Mechita nos acaba de decir que somos culpables, pecadores. Hermana, por favor, ten más con misericordia con nosotros. Pero es que es la verdad. A los ojos de Dios, todos estamos bajo este estándar. O sea, yo me acabo de exponer ante todos ustedes, delante de Danilo, y bueno, Danilo también lo ha confesado. Pero si tú haces este mismo ejercicio contigo a solas,
vas a tener un resultado muy parecido, si no igual. Porque no Así hay es. persona en el planeta que no haya fallado ante Dios, ante sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, Así es. Danilo, de haber fallado 1 de 10 y yo he fallado 3 de 10 porque solo me lo has pedido? No sé si seguimos con todos, es definitivamente seguro es 10 de 10, ¿no? Pero si hubiera fallado solo 1, ¿cuál es mi consecuencia? Correcto. Es como si en un vaso del cristal más puro, donde está el agua más cristalina, le pusieras una gota, solamente una gota de tinta china. Contaminas totalmente ese recipiente de agua. Bueno, nuestra vida es así desde que nacemos, lo cual nos hace imposible poder acceder a la pureza y santidad que significa estar en el reino de Dios. O sea, y en este sentido la consecuencia es lo que dice la palabra de Dios. No hay un solo bueno, ni uno solo. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, hay un camino que es el único camino si no vas a ir al cielo. Ese lugar que no fue hecho ni para ustedes ni para mí, pero al cual accederíamos en esa situación es el infierno. Y eso es padecimiento, muerte, sufrimiento eterno. Eterno significa eso, que nunca va a terminar. Si un pequeño dolor, si una situación en la cual estás afligido o afligida hoy, que te lleva al médico constantemente y no te deja, mortifica. No te puedes imaginar, ni yo tampoco, la verdad, lo que debe ser irte a un lugar donde eternamente vas a tener esa aflicción a la enésima potencia. O sea, no se compara en absoluto. Esa es la consecuencia, Marco. Eso es. Muy bien. Acá Dianita pone: la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vida eterna. Y continúa escribiendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, citando a Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Muy bien. Esa es la cita. Son las citas correcta, correctas. Perfecto. Gracias, Dianita, porque nos está dando los textos aquí en vivo. Y bueno, con Danilo, lo que nos está diciendo Danilo es que yo estoy ahorita aquí, ¿cómo se llama? Delante del juicio, ¿no? Porque yo soy el que he sido puesto pues en evidencia, ¿no? Yo soy el pecador. Está bien, porque no fue mi intención. Porque yo soy el que estoy en falta con Dios. Y ahora me estás aclarando que por mi falta, la consecuencia es que yo voy a irme al infierno por la eternidad. O sea, no es que se acabó la fiesta y ya morí y ahí acabó todo. No. Lo que yo estoy entendiendo, Danilo, es que voy a pasar un sufrimiento constante, permanente, eterno. Y no es que morir se acabó, es que morir es pasar a la otra vida, ¿no? Y separarme de mi cuerpo para estar en un sufrimiento constante por la eternidad. Esa es la consecuencia de querer mantenerme con mis 3 pecados que he confesado. Así es, por ejemplo. No los quiero confesar. Yo no soy mentiroso, yo no he robado, yo no he hecho esto, entonces yo soy bueno. No me digas eso porque me ofendes. Eso es quererme quedar con mi pecado y la consecuencia de eso es lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí, así es. Esa es la consecuencia. Terrible, claro. terrible. Entonces, ¿cuál es el evangelio ahí, pues, Danilo? ¿Cuál es la buena noticia? Porque el evangelio es buena noticia y lo que tú me estás dando es una pésima noticia. Yo no me quiero ir al infierno. La buena noticia la puedes encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde Jesús mismo está diciendo que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que un hombre tenía que estar en estado de santidad absoluta. ¿Ya? Para que Él rompiera este tema del pecado que nos acompaña de generación en generación, a través de un hombre santo que muriera y que pagara en ese proceso todos los tormentos que nosotros deberíamos pasar por nuestro pecado. Él, siendo santo y puro, sin pecado,
asumió todo eso, nos sustituyó en la cruz y pagó por todos los pecados del mundo, muriendo por nosotros, por amor a nosotros. Ya se hizo la paga del pecado, porque la Biblia también dice que la paga del pecado es muerte. Ya se hizo, Jesús pagó por este pecado. Y lo pagó con su sangre, lo pagó con su sufrimiento, con su muerte. La buena noticia que viene con esto es que como Él era santo y nosotros que no lo somos, nos degradamos y morimos este cuerpo y nos vamos a la muerte, pues Jesús era santo y por su santidad la muerte no lo pudo retener. Y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Él está vivo y anhela que todos crean en la obra maravillosa que Él ha hecho en la cruz. En esa obra donde Él pagó y el sacrificio, anhela que crean en Él y que nosotros recibamos el perdón de esos pecados arrepintiéndonos de cada uno de ellos ante Él, diciéndole: Señor Jesús, entiendo la obra que has hecho en esa cruz, creo en ti, perdóname, me arrepiento de mis pecados, no los voy a volver a cometer, te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Y qué pasa, Marquito? El Espíritu Santo de Dios entrará en cada uno de esos corazones y a partir de entonces Dios Padre nos verá a cada uno de nosotros a través de su Hijo y nos verá santos y podremos acceder al reino de Dios. Ok, eso es, Marquito. Entonces, si te vengo entendiendo, es que yo sí estoy condenado por mi pecado, lamentablemente, ¿no? O sea, por Sí. más bueno que yo pueda ser delante de otros hombres, a mi manera de pensar también, ¿no? Porque eso es relativo. A los ojos de Dios sí soy culpable y estoy condenado. Y la buena noticia es que no tengo necesidad de la condenación. Siempre y cuando acepte el mensaje de Juan 3:16 que citaste, creo que está acá abajo ahorita, ¿no? Juan 3:16, que nos habla acerca del amor de Dios, donde yo debería pagar con mi carne y con mi sangre el pago de mi pecado, y Jesús vino y pagó por mí. Así es. Creo que esa palabra sería sustituirme, me sustituyó. Así es, te ha sustituido a ti, a mí y a todos. Nos ha sustituido en la A cruz. todo aquel que cree. Así Así que es. el Evangelio, la buena noticia es que yo puedo evitar el castigo eterno siempre y cuando crea que Jesucristo me sustituyó. Así es, efectivamente. Pero eso se hace efectivo por dos palabras que has dicho y están muy claras, es fe y arrepentimiento, ¿no? Efectivamente, Marco. Ok. Entonces yo creo esa obra en fe, ahí está. Y me arrepiento de mis pecados para no seguir pecando. Bajo esa premisa, entonces yo estoy aceptando el plan de Dios, el Evangelio, y tengo vida eterna. Pero eso es maravilloso, pues, Danilo, porque no me cuesta nada. Eso es algo, pero es absoluto y total. Y de ahí, Marquito, es que creo que el tema que estamos tratando hoy no deja de ser sorprendente, pero es una de las mentiras más grandes que existen en el mundo actualmente, ¿no? Justamente a raíz de la buena noticia que estamos dando, de la explicación que hemos dado y no nos hemos salido en nada de lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos entonces entender, así lo voy a plantear, que cuando uno va con esta buena noticia, con este gozo y esta alegría, a que tú quieres, a alguien que tú conoces, que tú amas, para que sepa lo que acabo de encontrar, para que sepa lo que acabo de descubrir y de entender y lo que he recibido en mi vida, la salvación eterna, vengo con esta noticia y comienzo a recibir respuestas de impacto. Te felicito, qué bien, me da mucho gusto que hayas tomado una buena decisión, ¿no?
Y finalmente, si yo insisto, no, pero bien, pero tengo que decírtelo a ti para que tú también, mira, yo respeto tu manera de pensar, si a ti te va bien eso, excelente, te apoyo y te aplaudo. Yo tengo mi manera de pensar y yo estoy bien. Y si de pronto insistes, ok, y ahí viene mentira. ¿Sabes qué? Está bien, muy bien, lo voy a pensar, pero no es urgente recibir a Cristo el día de hoy. ¿No? Tengo una serie de cosas que podríamos conversar esta noche respecto a ese tema. Correcto. Entonces, cuando alguien recibe el mensaje de salvación, es lo que te vengo entendiendo, pone excusas. Sí. Porque, o sea, a pesar de lo increíble que yo acabo de ser impactado por el hecho de ser perdonado sin merecerlo, sin tener que pagar nada, sino con creer y arrepentirme, fe y arrepentimiento, ¿no? Y tengo Así vida es. eterna, o sea, Dios va a perdonar mis pecados, ese es algo enorme, ese es increíble, eso es alucinante. ¿Cómo voy a poner un pretexto ante eso? No habría cabida, sin embargo, las hay. Las hay. Así que yo te voy a hacer algunas preguntas de esas barreras posibles que puedan existir. ¿Está bien? Y por ahí salteamos algunos versos y vamos alumbrando. No sé si acabaremos todo el día, pero vamos a avanzar conforme vayamos entendiéndolo y también nuestros hermanos estén comentando, ¿no? Clarita dice, este versículo fue el primero que me lo aprendí y comprendí de su amor y me entregué a mi Señor Jesús, y está citando Juan 3:16. Muy bien, Clarita arraigada. Sí, amén. Y sé que muchas personas han entendido y han entrado, ¿no? Han comprendido del amor de Dios a través de ese versículo también, efectivamente. Correcto. Nuestra hermanita Clarita de Chorrillo, la heroica. La primera barrera de no creer que es urgente recibir a Cristo podría ser una pregunta, o sea, a la pregunta, ¿por qué no te entregas a Cristo hoy? Alguien podría decirte, Danilo, tengo miedo de lo que dirían mis amistades, mi familia, el rechazo que podría tener de mi cónyuge, de mis padres, porque somos muy eclesiales, somos muy tribales, ¿no? Entonces, si yo tomo una decisión diferente, seguramente voy a complicarme la vida, ¿no? ¿Cómo manejamos eso? Ajá. ¿Cómo manejamos ese tema? Después de haberles puesto el evangelio. Muy bien. Claro, sí, o sea, entendiendo que nacemos después de un parto con dolor y tenemos un proceso de maduración y de crecimiento paulatino que nos va enseñando que el esfuerzo que debemos ir haciendo poco a poco para lograr las cosas en esta vida por nuestro propio esfuerzo, con ayuda y después sin ayuda, entendiendo eso, es natural que haya creado círculos de amistad, forma de pensamiento y muchas cosas que ahora me comprometen el alma, ¿no? Pero cuando escucho una noticia así y empiezo a entenderla, esta respuesta de tengo miedo a lo que dirán mis amigos puede ser natural, pero hay que plantearlo también de esta manera. ¿El alma eterna es tu opción? ¿El vivir eternamente con Dios es tu opción? ¿O te preocupan más las cosas que hay en este mundo, como tú me lo estás diciendo ahora? ¿Qué te preocupa más? Aquí, Marquito, pues la palabra es muy clara, ¿no? Debo observar en realidad lo que temo cuando de pronto me encuentro ya a puertas de llevar adelante mi fe en el Señor, comenzar a caminar como cristiano. Entonces, Marcos 8:36. No sé si lo tienes ahí, Marquito. Marcos 8:36. Ya, aquí está. Ya, gracias. Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? O sea, en otras palabras, ¿qué vale tener la aprobación de mis amigos si voy a morir eternamente, voy a perder mi alma? Esa es la parte medular y la respuesta, la primera respuesta que podríamos dar a quien tiene miedo, ¿no? De decirle a sus amigos, sentirse ridículo, que comiencen a burlarse y cosas que sí, tengo que decir, sí suceden. No es algo extraño, sucede. Hay gente que te quiere dorar la píldora, pero hay muchos que se burlan de ti. Una de las palabras más conocidas es te han lavado el cerebro. Ah, sí.
¿no? Esa es una de las palabras más conocidas. Otra cosa es entender lo siguiente. Si tomas esta buena decisión de no hacer caso al miedo natural que vas a tener, de enfrentarte a tus círculos, a tus amistades, a tu familia, diciendo cuál es tu fe ahora, en qué estás creyendo, lo que has recibido, la encontramos, Marquito, en Salmos. No sé, en Salmos 27:10. Salmos 27:10, ya, ahí estamos. Sí. Salmo 27:10 hay una promesa preciosa y extrema, pero que no es lejana a muchas personas que nosotros conocemos o no conocemos. Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Quiere decir, si me rechazan por lo que creo, por mi fe, Dios nunca me va a rechazar. Su fidelidad es total. No es una fidelidad al nivel humano. Es una fidelidad absoluta. Y esta es una promesa preciosa para quien tiene miedo de quebrar una relación amical o familiar por creer en la vida eterna a través de Jesús. También hay otras partes de la palabra que nos hablan con toda claridad de esto, Marquito. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos el libro de Hebreos. Y en Hebreos, en el capítulo 13, hay 2 versículos que vuelve a aparecer el Señor dándonos promesas de soporte, de ayuda, promesas eternas. Hebreos 13, 5 y 6, Marquito. No sé si podemos ir allá. Ahí está. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos o podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios, dice otra parte de la palabra en el libro de Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque debemos entender, Marco, que con todo ese amor y ese cariño que tenemos a quien nos estamos dirigiendo para compartirle esta buena nueva, obviamente va a haber un impacto emocional en nosotros al encontrar rechazo. Por supuesto, eso es natural. Pero sabiendo que Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, siempre me va a ayudar, no debo temer al hombre, y esa promesa involucra muchas cosas más. El Señor no es que me va a dejar simplemente en esa pelea, Él también, seguramente vamos a comprobarlo, va a estar poco a poco trabajando en mis entornos. Ellos que me rechazaron, alguna vez, alguno en alguna conversación comenzará a preguntar en el tiempo, comenzará a querer saber, porque verá que hay un cambio en ti, que hay un cambio en mí, cuando ya hemos tomado esta decisión. Y que en muchas cosas seguimos siendo iguales, no nos volvemos astronautas, no cambiamos de formas, no. Pero tenemos en nuestro corazón la luz de la verdad de Jesucristo. Y eso impacta. Eso impacta. Así que no debemos tener al hombre, Marco. Ahora, pero me voy a quedar solo. Entonces, hay otra promesa que la podemos ver también en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículos 19, Marco. 2:19. Efesios capítulo 2, versículos 19. Pero espera, antes de entrar a esto, para repasar un poquito, ¿no? Para ir cerrando ideas. Entonces, a la pregunta del miedo por lo que la familia pueda decirme, es que yo tengo que pensar en... O sea, la familia es importante, es importantísimo, ¿no? En la vida de nosotros, claro, pero no es más importante que la eternidad. No es más importante que Dios. Dios está sobre nuestra familia. Y entonces, mi relación con Dios, mi alma eterna, ¿dónde está allí? O sea, yo tengo que evaluar, ¿no?
como tú acabas de decir en Marcos 8:36, yo tengo que evaluar el peso de mi alma, dónde la voy a pasar eternamente. Yo quiero que mi familia esté conmigo también allí, pero si mi familia no quiere ir, me toca orar. Lo que sí sé, como Así acabas de es. citar en Salmo 27, es que Dios nunca me va a rechazar y que yo no debería tenerle temor al hombre por su opinión o por su decisión contra mi vida, ya que yo Así me es. preocupo por mi alma. Entonces, hasta ahí cerramos. Entonces, acá Sí. tú acabas de exponer otro punto, pero, o sea, seguido, ¿no? Punto seguido. O sea, con la misma idea es, ¿qué pasa con el tema coloquial, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de tener nuevos amigos ahora? Porque si mi familia, mi amistad me da la espalda, entonces se genera un vacío, ¿no? Natural. ¿Cómo manejo eso? Y me está citando Efesios 2:19, ¿no? Y mira, Marcos, si me permite Claro, rápidamente lo voy a decir a nivel sí. personal. Mi familia no es ni mi esposa ni mis hijos, pero mi familia también son mis padres, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos. ¿Y qué pasa con mi familia? Ellos no me han dado la espalda, ellos no me han rechazado, no. Simplemente que al momento que yo trato un tema y comienzo a entrar a hablar de Dios, ellos rápidamente cambian el tema. Y tengo que decir algo, como yo lo hacía cuando estaba lejos del Señor y no lo conocía. Así que ahora que estoy en los brazos de Cristo, ahora que estoy en sus caminos, recuerdo con vergüenza ese tiempo y persevero en amor, poco a poco, en cada oportunidad. Jamás niego al Señor. Eso es algo que voy aprendiendo porque también he pasado mis miedos y mis procesos como todo lo que estamos hablando hoy. Y lo único que puedo decir a mi favor es que perseverando uno comienza a comprobar la fidelidad de Dios y que realmente no está solo. Entonces ya lo dije, eso quería aumentarlo. ¿Qué nos dice el libro, la carta a la iglesia de Éfeso, los Efesios? Capítulo 2:19 de Marquito, por favor. ¿Estamos ahí? Sí. Ya está. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay entonces la posibilidad de tener nuevos amigos en mi vida cristiana, nuevos amigos en Cristo. La palabra me lo está diciendo. Y por supuesto, Marquito, solamente de verte enfrente, tú eres mi Amén. familia. Yo soy tu familia en Cristo. Somos conciudadanos y somos familia en Cristo Esas dos cosas, Jesús. ciudadanos del mismo reino y familia en Cristo Jesús. Tenemos un padre en común, ¿no? Todos Así tienen su es, propia madre, que pero es tenemos un padre en común que es Dios. amén. Y lo sabemos. Y es uno de los mejores regalos. Y gracias a Dios, yo puedo decir que está mi familia y que nunca niego al Señor. Siempre estoy hablando con ellos y de pronto hablo de mi testimonio. Pueden cambiar las caras, yo sé, pero de todas maneras cumplo con soltarlo y con decirlo. Pidiéndole al Señor, por supuesto, en mi corazón que haya una apertura y que escuchen y que tomen una decisión algún día. Orando por ellos, Eso claro, sí. pidiéndole al Señor por ellos. Amén. Acá hay Y una pregunta bueno, de Lenita, ¿no? Que a bueno, ver, yo no saltaría de repente para el próximo tema de la siguiente pregunta. Pero bueno, ok. acá dice, y cuando rechazan el evangelio, porque este es el rechazo, ¿no? Estamos dentro del contexto. O sea, los que rechazan se excusan en las iglesias evangélicas, dice acá. Lo voy a colocar para leerlo juntos. Y cuando rechazan el evangelio excusándose en que las iglesias evangélicas piden el diezmo y que solo quieren plata, ¿qué le respondería? Dice. ¡Ah! Buena pregunta. Muy buena pregunta, Lenita. Bueno, en realidad, ese es uno de los parachoques que siempre tienen, Sí. ¿no? Y se pueden agarrar de muchas cosas, pero bueno, yo te pediría a ti, Marquito, ¿qué respuesta práctica tendrías a esto? Es que cuando alguien hace una pregunta así, es de uno de dos ángulos, ¿no? El primer ángulo podría ser el que no quiere recibir a Cristo, y este es el pretexto ideal, ¿no? O sea, ellos son unos Sí. abusivos, unos manipuladores. Y por otro Ujú. lado, puede ser una persona honesta que buscaba a Dios
y lamentablemente se ha encontrado con este chasco en su vida espiritual y se han aprovechado, Ajá. literalmente se han aprovechado de esta persona y ella se ha sentido usada como persona. Sí. Entonces tiene el rechazo natural. Por eso es que hay que discernirlo en oración, quién lo está Sí. diciendo y por qué. No todas las Ujú. respuestas son iguales ante ello, pero definitivamente lo que nosotros tenemos que concentrarnos es en el Señor. El Señor no ha venido a pedir plata. Y eso Así es algo es. que tenemos que aclarar cuando a alguien estamos predicando el Evangelio. Si, incluso en la iglesia del primer siglo, ¿ok? Comenzaron a poner restricciones porque había abuso también en ese tiempo de gente itinerante que no era, que no eran los apóstoles, sino que querían vivir el Evangelio y se aprovechaban de la iglesia. Entonces Sí. decían, hey, un momentito, si alguien le pone demasiado énfasis a la plata, esa persona tiene mucho cuidado, porque ese no es el énfasis del Evangelio. Apártate de esa persona. Así es. Así que, yo no sé, yo le daría la razón a esa persona si está herida o si se está excusando, le diría, tienes razón, porque ese no es el punto. Nunca ha sido el punto y el que lo ha usado para mal. Acá el tema es tu alma y tu eternidad. ¿Dónde la vas a pasar? ¿No? ¿Con quién la vas a pasar? Yo no te estoy llamando a mi iglesia, ni te digo que vengas a mi congregación, ni que mi asociación como iglesia es la perfecta, porque no existe iglesia perfecta como no existe cristiano Así es. perfecto. Lo que existe Así es un es. Dios perfecto, un Señor perfecto que nos ha salvado y que nos ha metido en este proceso de restauración con su paciencia y misericordia, imagínate, ¿no? Con su paciencia, porque si no, todos estaríamos fritos hoy día porque fallamos cada rato. Y aún Así es, Marcos. así Él nos tiene tanto amor y paciencia para rescatar nuestras almas para la eternidad. Entonces, si alguien tiene este pretexto, yo lo pondría, tendría que ver quién lo está diciendo, ¿no? Decirle, sí, tienes razón, y esa persona va a dar cuenta a Dios. Si ha abusado de ti en ese sentido, ese líder, ese pastor, esa congregación, esa asociación, XXXX, canal de televisión, no sé qué, esas personas van a darle cuenta a Dios de todo lo que están haciendo. Pero tu alma es más importante. Rescata tu alma, Así tu alma es. regrésala a Dios y Él sí va a apacentar tu corazón. Sí hay buenos pastores, sí hay buenos siervos, sí hay buenos hombres y mujeres temerosos de Dios, sí existen, porque estamos buscando a Dios de todo corazón y queremos hacer lo correcto a pesar de los errores, ¿no? Pero es diferente si encuentras a uno pues que ya es así, ¿cómo le llamaríamos? Abusivo con ese tema. No te vas a meter a camisa de 11 varas, pues, si sabes que ese es el énfasis. O sea, ¿qué has metido ahí Así si es. todo lo que hacen es plata? O sea, no deberías estar ahí, ¿no? Todo, Claro, Dios te va a prosperar, así Dios te va a es. bendecir, Dios va a hacer esto, entonces da acá, da allá. Pero ¿qué haces ahí? Sal corriendo. Después si ya te dijimos y sigues ahí, ya no le puede decir el pastor fue, o los líderes fueron, ya fuiste tú porque ya sabes, pues, ¿no? Ya sabes. Claro, tomaste una decisión y te Te quedaste. quedaste, lamentablemente, sí, correcto. Bueno, entonces creo que por ahí iría el asunto, ¿no? Por ahí iría el asunto. Correcto. Sobre todo enfocando en lo más importante, Elenita, es el alma, su alma es lo más importante. Y no tenemos que orar por esa alma, Sí. porque si ha sido herida, Sí. necesita ser restaurada. Y si ha venido a ti o tú le has predicado, entonces te toca a ti orar por esa alma, por esa persona. Y Dios es bueno, Él tiene misericordia y sabe quiénes son sus ovejas. Amén. Muy bien, muy bien. Amén. Bueno, damos la bienvenida a Liliana. Acaba de ingresar Lilianita. Liliana Y Lilita Salazar. Ferro, que también está pidiendo oración, vamos a tenerlo en cuenta. ¿No? Y el pastor Fabio de Colombia. Es pastor Fabio, lo máximo. Ajá, Bienvenido, bienvenido. pastor Fabio. Muy bien, continuamos entonces, Danilo. Sí, Vamos a. aquí hay algo importante que resaltar. Cuando hablamos de familia, la familia tiene que estar unida. Claro. ¿Y qué es lo que une una familia en el mundo normalmente? Es el vínculo de sangre, es el antepasado común, ¿no? Los padres que tienes, los tíos que tienes, los primos que se unen contigo, todos esos momentos familiares, todas esas cosas son en el mundo. Pero ¿qué pasa cuando das el paso e ingresas a la vida en Cristo? Ingresas también a una hermandad en la sangre de Cristo, una hermandad en la vida cristiana, y comienzas a entender esta vida y a caminar como Cristo caminó. Y muchos están igual que tú. ¿Y qué es lo que están haciendo? El Espíritu Santo guía a todos en unidad. Hay una comunión entre todos los hermanos, las hermanas que conforman una congregación.
Y aquí te pediría, por favor, Marquito, si podemos ir a Primera de Juan, al capítulo 1, al versículo 3. Para empezar, el versículo 3, en el capítulo 1. Dice así: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está, lo que une a esta familia es el Padre y el Señor Jesucristo. Y el versículo 7, Marquito, ¿lo tienes ahí? Versículo 7. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay una unidad total que cuando leemos también el Evangelio escrito por el apóstol Juan, vemos que Jesús la resalta en todo momento, la unidad que tiene con el Padre, y luego en la oración que hace al Padre casi final, antes de ir ya a padecer camino a la cruz, también habla de todos aquellos que los tiene, sus discípulos, los tiene cerca, y se los entrega para que estén en comunión con ellos también. Todo esto es una promesa cumplida a través de todos estos siglos, y hoy estamos unidos en el Espíritu Santo de Dios y somos hermanos en Cristo y andamos en comunión. A pesar, Marco, ahora de la virtualidad, a pesar de no poder estar congregando juntos físicamente, estamos unidos en un mismo espíritu. Esto es maravilloso, Marquito. Es una familia, no es una familia que perece, es una familia que tendremos por toda la eternidad. Gloria a Dios, una familia eterna. Es decir, entonces, cuando yo puedo poner como pretexto, tengo miedo de lo que dirían mis amigos, tengo que pesar mi alma y revocar el hecho de pensar de que puedo ser rechazado también por Dios. No, soy admitido por Dios y que no debo temer al hombre, ¿no? Más bien, entonces, debo entender, como tú bien acabas de decir, que Él me introduce dentro de una nueva familia como ciudadano, sí, como familia, y me hace tener una comunión basado entre el Padre y el Hijo en el amor familiar que ellos tienen, ¿no? ¡Wow! Sí. O sea, si comenzamos a valorar esto en un nivel espiritual, esto es abrumador también, ¿no? Es extraordinario, o sea, es elevadísimo. Porque, sí, o sea, yo puedo escoger mis amigos, Danilo, pero yo no puedo escoger mi familia natural. Mi padre es mi padre, mi madre es mi madre, ¿no? Pero al revés de eso, Dios sí me puede escoger para ser parte de su familia. Y me está atrayendo hacia Él, que Él sí es perfecto, Él sí es inmutable, Él sí es santo, Él es poderoso, Él es generoso, Él es bueno. O sea, Él me está llevando a su círculo, ¿no? Así es. Estoy emocionado hasta las lágrimas, Danilo. No te pases, no te pases. Sí, esto es una cosa, pero así que ni Hollywood, en lo mejor de su tecnología o películas, podría llegar a expresarlo. Sí, porque es algo maravilloso. Que tenemos la oportunidad de vivirlo, ¿no? Por eso la intención de seguir hablando y compartiendo y dando buen testimonio de Cristo mientras que estemos aquí en la tierra a aquellos que aún no lo conocen. Así es, Marco. Correcto. Ahí estoy abriendo una tarjetita en el Facebook con una pregunta: si sabías que hoy es el día de salvación. Así que ahí coloca, no solo tienes que pulsar sí o no, ¿no? O si deseas más información, porque es lo que estamos haciendo ahora, para poder tener un poco de interacción contigo. Ahí tenemos 12 personas que han dicho que sí sabían que hoy día es el día de salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Resuelta el primer cuestionamiento y el segundo, en realidad, porque nuestra hermana Elena nos dio un segundo, ¿no? Que también estaba muy interesante. Sí. Que es bastante común también. Hay otra pregunta, sí, hay otra respuesta a la pregunta: ¿por qué no te entregas a Cristo hoy, Danilo? Algunos responden y dicen: tengo miedo de no poder cumplir.
Y al final no quiero fallarle a Dios, ¿no? O sea, no quiero estar jugando. Entonces, yo quiero ser serio, ¿no? Cuando ya sea viejito, cansado, cuando ya no quiera pecar y cuando ya haya limpiado mi alma, entonces ya voy a Dios, pues, ¿no? Ya bien golpeadito el pecho. Por ahora estoy joven, entonces yo de repente no voy a poder contra mi carne, no voy a poder contra los deseos de tengo muchos proyectos humanos y sé que tengo que robar, mentir, tengo que coimear, entonces no quiero jugar con Dios. Para mí Dios es una cosa seria, ¿no? No sé qué tan serio es, pero con esa respuesta. Pero esa respuesta se escucho, pues, ¿no? Y ya, esa es otra afirmación. A ver, ¿cómo manejamos eso? Correcto. Bueno, entonces, lo que estoy entendiendo es que ellos dicen que deben componer sus cosas, ¿no? Parece que se va la señal un poquito. Sí, parece que se seguimos nomás, porque igual lo grabamos. Ya, seguimos nomás. Componer tus cosas para poder acercarte a Dios, antes de acercarte a Dios. O sea, tienes que limpiarte, ordenarte bien, y que eso me puede durar años. Si soy una persona jovencita, no esto, cuando tenga ya 40, 50, ya entonces con la madurez y todo, ya sabré cómo manejar todas estas cosas. Ese tipo de pretexto. La otra es... ¿cuál es la opción? Debes acercarte al Señor primero y a Él pedirte que te ayude a cambiar eso que ahora te atrapa, te obsesiona, que tú sabes que no está bien, ¿no? Y la cosa es, si vas a esperar que las cosas se arreglen, que las cosas se pongan bien, ¿cuándo vas a venir a Dios? Nunca. ¿No? El tema es, y más adelante lo vamos a ver, uno se cree el dueño de su tiempo, pero vamos a ver ahora el tema central. ¿Por qué no pedirle ayuda a Dios? Justamente para que cambie lo que tiene que ser cambiado. ¿No murió Jesucristo en la cruz para pagar por todos nuestros pecados? ¿No entra el Espíritu Santo en ti para guiarte en este camino? ¿Y qué significa guiarte en este camino? La Biblia lo pone como si fuera un ama, dicen un ayo, ¿no? Una nodriza, alguien que te cuida en el camino y te enseña. Así que, Marquito, yo te diría que si podemos o no podemos cambiar, claro, por ti mismo, por mí mismo, difícil, ¿no? Posiblemente cambiemos la parte más superficial de nuestros problemas y nuestros vicios, pero ahí adentro estará siempre ese motor que quiere volver a lo anterior. En cambio, si estamos siendo ayudados por Dios, ¡wow! ¡Qué privilegio! Encontramos Marco en Filipenses, la carta de Pablo a la iglesia de Filipo, Filipenses capítulo 4, Marquito. Y ahí nos vamos a ir al versículo 13, Filipenses capítulo 4, versículo 13, muy conocido. Esto que dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él encontramos esto. No vamos a poderle cumplir a Dios. En el Señor confiamos. Cristo es mi fortaleza. Y con Él soy más que vencedor, dice la palabra. Más que vencedor en Cristo Jesús. Así que sí hay cómo vencer y cambiar, pero no debo esperar a hacerlo primero para poder ir después a Dios como si Él nos estuviera esperando creyendo que somos perfectos, ¿no? No, al contrario, nosotros necesitamos de Cristo para llegar a ser perfectos. Sean perfectos como yo soy perfecto, dice el Señor. También hay otra cosa, y que es fundamental, Marquito, y que lo acabamos de decir al inicio de esta conversación. Hablamos de la fe en la obra de Jesucristo. Ya, ok, lo creo. Pero esto de que ha pagado por todos mis pecados, sí, pues, arrepiéntete de tus pecados y el Espíritu de Dios entrará en ti. Ya crees en Jesucristo, te has arrepentido delante de Él, deja que el Señor limpie tu casa, limpie todo lo que eres, tu corazón, tu alma, y renuévate en el Señor. Pero necesitamos arrepentirnos, ¿no? El Señor es el que va a hacer la obra. En la primera carta de Juan, capítulo 1:9, Marquito.
Correcto. Esta es una porción también bastante conocida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo Correcto. 9. Antes que sigas, una lectura de Liliana, dice, nosotros solos no podemos porque nuestras propias fuerzas, el único que nos ayudará en todo lo que nos pasa o las luchas que tenemos es Dios. Debemos orar y confiar en Él. Muy buen comentario, Liliana. Muchas gracias. Están muy precisos, están precisos. Así es la verdad. Acá tenemos la cita. Es la verdad. Correcto, y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá viene lo que estábamos hablando. Si yo me arrepiento delante del Señor, Él me va a perdonar y Él me limpiará. Y arrepentirme es no pedirle disculpas. Arrepentirme es decir, Señor, no lo vuelvo a hacer. Ayúdame porque tengo esto que me atrapa. Pero yo voy a confiar en ti, mi vida a ti, para que tú me ayudes a levantarme y santificarme delante de ti. Quiero que tú me ayudes a vencer estos vicios, a vencer estas cosas que me están atrapando y que me hacen sentir sucio, impuro delante de ti. Y Él será el que haga la obra y me ayude a remontar ese tipo de problemas. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Bien, Marquito? Sí, te estoy escuchando. Ahora, hay alguien que constantemente nos pone todo tipo de situaciones para que nosotros caigamos. Y no lo voy a mencionar. Pero para esto, ante todas las cosas que hemos nosotros vencido en el Señor, algún día el Señor hará la función de abogado delante de Dios Padre. Porque todos vamos a pasar algún día un juicio. Para aquellos que han entregado su vida al Señor, sabiendo que somos imperfectos, Él nos hace perfectos, Él nos ayuda y Él nos defenderá. ¿Qué cosa dice la misma carta que habíamos visto antes? Primera de Juan, pero en el capítulo 2, Marquito. Correcto, versículo 1 y 2, justo iniciándolo. Listo. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y dice el versículo 2 que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso murió Jesucristo en la cruz. Pagó por los pecados de todos. Y todos los creyentes tenemos esta esperanza y esta promesa. El Señor Jesús es nuestro abogado. El Señor Jesús es propicio para perdonar todos mis pecados. Él está dispuesto siempre, y como buen pastor que es de sus ovejas, Él está corrigiéndolas y ayudándolas constantemente. Así que me considero una oveja del Señor. El término propiciación, Marquito, quizás te deba pedir a ti como buen maestro que nos lo expliques para que sea más claro dentro de este contexto. Ya, correcto. Perdóname que estoy un poquito distraído, sino que hay unos problemas con el Facebook y estoy tratando de controlarlo. Pero nada. Correcto. Miren, la palabra propiciación que utiliza aquí es interesante porque está dentro del contexto de redención y de paga de pecados. Miren, el verso 1 dice, hijos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea que hay una primera intención. Yo tengo que desear no pecar, ¿verdad? Yo tengo que venir a Dios con la intención de decirle, Señor, me arrepiento, que es la palabra que Danilo nos está ilustrando varias veces. Pero si aún así, ¿no?, estás errando en el blanco, estás pecando, tenemos a Jesucristo quien puede interceder por nosotros. Y allí, en esa circunstancia, lo pone como propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación que Danilo está haciendo referencia es una palabra del Antiguo Testamento que se utilizaba a la hora de los sacrificios, cuando el sumo sacerdote venía, ¿no?, como el abogado a interceder
entre Dios y el pueblo, ese Señor, por favor, perdona el pecado de tu pueblo, no nos castigues, y usaba esta palabra, senos propicio. Senos propicio y no nos des lo que merecemos, sino arrójanos tu gracia. Así que esta palabra propiciación se va a convertir en una palabra de efecto de redención, ¿no? O sea, involucra el efecto de redención porque está ejecutando el hecho de limpiar pecados por la gracia, pero es a través del perdón, del arrepentimiento de pecados y de un sacrificio. En este caso es el de Jesucristo. Propiciación por nuestros pecados, y aquí involucra a todos, ¿no? Y no solamente por los nuestros, sino que esto es el deseo de Dios. Dios no quiere que nadie perezca. Él desea que todos procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Amén. Así que el lazo está echado, el saludo está dado, pero quien responda el saludo y venga será salvo, y el que no responda solo habrá escuchado y se fue, y lamentablemente la propiciación no llegó a él. Así que aquí está esa palabra que es muy profunda en el contexto religioso, ¿no? Sí. Correcto, gracias Marco. Sí, Danilo, estamos con el tiempo, estamos lamentablemente con el tiempo. Creo que lo que nos quedaría hablar sería un poco de la fidelidad de Dios, ¿no? Y también acerca de la grandeza que Dios tiene, que Él ha vencido al mundo, ¿no? Para con nosotros. Sí. ¿Verdad? Entonces yo quisiera cerrar la idea ya, porque no lo hemos agotado y tenemos más. Y yo les sugiero, amigos, que la próxima semana traigan sus preguntas, ¿no? Prediquen el Evangelio, ya lo hemos hecho hoy día con Danilo, hoy día. Predíquenle a la gente y escuchen sus excusas, y la próxima semana nos las cuentan en vivo y trataremos de ayudarlos. Amén. Está bien. Muy bien. Entonces, Danilo, ciérranos la idea de lo que hemos hablado hoy día, por favor, antes de acabar. Tenemos unos 2 minutos. Correcto, estamos hablando entonces de cómo ante la excelente y hermosa noticia de salvación maravillosa, cómo hay personas que al momento que nos acercamos a ellas nos ponen pretextos para poder decir que no es el momento correcto, ¿no? Que todavía no. Y en esto hemos visto que no es urgente recibir a Cristo según ellos porque exponen sus barreras y sus dudas. Una de ellas es: tengo miedo de lo que dirán mis amigos, por ejemplo, ¿no? Y otra que hemos visto es: tengo miedo de no poder cumplir y no quiero jugar con las cosas de Dios. Necesito prepararme, ¿no? Antes para poder estar listo. Como si dependiéramos de eso, de nosotros mismos y presentarnos bien con el Señor. Hemos visto en el primer caso que más complicado resulta para cada quien el perder su alma, el perder la vida eterna junto a Dios, en irse al infierno, y que eso deben considerarlo antes que tener miedo a sus relaciones en el mundo, ¿no? A sus amigos, etcétera. Y hemos visto claramente que si me rechazan por mi fe, nunca nos va a rechazar Dios. Aún fuera nuestro padre y nuestra madre, dice la palabra de Dios, hemos visto en Salmos 27:10, ¿no? También hemos visto que no debemos temer al hombre, porque Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, siempre me va a ayudar. Si Dios es con nosotros, lo mencioné, que no lo hemos mencionado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la carta de los Romanos. Así que, ¿de qué estamos temiendo? El Señor es mi ayudador. Habíamos visto en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. También vemos que, si bien es cierto, nos importa y es valiosa y es fundamental contar con una familia o personas muy cercanas a nosotros en la tierra, la verdad es más importante contar con una familia eterna en Cristo. Y la vamos a tener, es parte de los regalos de Dios, porque Él dice en su palabra, hemos visto en la carta de Efesios, que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre, y es un Padre perfecto, santo, que nos acompañará por toda la eternidad. Y esto hace que la familia que está unida por Dios, pues sea una familia unida en el Señor, en comunión con Él. Y lo vimos en Primera de Juan, cómo habla de que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces,
Todas estas cosas encierran esa primera Muy parte. bien. Se me fueron los 2 minutos y medio, creo. Vamos a dejarlo ahí porque hay más que rebanar y no queremos correr, apretar y dar un montón de ideas. Solo cerrar las ideas importantes y agradecemos el tiempo que han tenido con ustedes. Dios les bendiga.